Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? ¿Estamos en victoria? ¿Estamos esperando al Señor? ¿Estamos gozosos porque Él vive en nuestros corazones? Personalmente, quiero dar un testimonio así de sencillo, así de cortito. He sentido que el Señor ha estado marcando mi vida con esperanzas. Si el Señor ha estado marcando tu vida con esperanza, di amén muy fuerte. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno, para siempre son sus misericordias. Hemos estudiado en estas 3 noches anteriores cómo Jesús, cómo el Dios Todopoderoso ha marcado la vida de nuestros personajes bíblicos. Y hemos aprendido maravillosas lecciones acerca de estas personas. Maravillosas lecciones a través de la persona de María, la madre de Jesús. Maravillosas lecciones a través de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Maravillosas lecciones a través de Natanael. Y en esta noche vamos a aprender maravillosas lecciones acerca de Bartimeo. ¿Saben que Bartimeo no es un nombre? Bartimeo era como le llamaban al personaje de esta noche. Y cuando pensamos en Bartimeo, quizás podemos hacerlo diciendo de que Bartimeo era simplemente el hijo de Timeo. Es como cuando en los pueblos de uno tratamos de identificar a alguien, ¿no es cierto? El hijo de Julano, ¿no es cierto? El esposo de la señora tal. Y casi nunca le llamamos por su nombre. Entonces, no sé por qué razón en la Biblia no aparece el nombre de este personaje, pero sí nos dice que era el hijo de un señor llamado Timeo. La lectura bíblica en esta noche la vamos a encontrar en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, versículos 46 al 52. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, versículos 46 al 52. Dice así la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahí donde está, le invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Poderoso Dios, Padre amante, lleno de amor y de misericordia,
Eternamente damos gracias porque sus bondades han sido sobre nosotros, oh Altísimo Señor. Podemos dar testimonio con nuestra presencia en esa hora y en ese lugar, que usted se ha manifestado en nuestras vidas. Y a usted le ha placido, Señor, el tenernos en este santuario una vez más, para poder compartir mensaje de esperanza, para poder abrir tu palabra, Señor, y darte las gracias por ella, porque aún podemos hacerlo, y podemos estudiar, y podemos escudriñar, y encontrar en ella el mensaje que usted, Padre Celestial, quiere que nosotros escuchemos en esta noche. De una manera especial, Señor, ruego por los amigos que nos visitan en esta ocasión. Señor, bendíceles en gran manera. Señor, sé con ellos. Señor, bendice los propósitos por los cuales han llegado hasta este lugar. Quizás ellos mismos no lo sepan, Señor, pero tú lo tienes todo completamente calculado, Señor, planeado, tramado. Y la honra y la gloria será para ti en esta noche. Señor, rogamos por los enfermos en los hospitales, en los hogares. Señor, te rogamos por los vecinos alrededor de esta iglesia, Señor, que ellos puedan ser alcanzados con tu amor y con tu misericordia, y que ellos puedan, Señor, estar más cerca de usted. Bendice de manera muy especial, Señor, a Cintia. Tú conoces esta hija tuya y se nos ha pedido que oremos, Señor, por ella. Tú sabes dónde está, Señor, y tú tienes el control de su situación. Por eso clamamos, Señor, y oramos por ella. Intercedemos para que sea hecha tu voluntad, Señor, y que la honra y la gloria sea para usted. Y de manera muy especial, Señor, tu palabra, que sea exaltada en esta noche y que ella pueda traer alivio a nuestras almas, Señor, fatigadas y cansadas, porque lo rogamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Cuán preciosa es la vista. Cuán preciosa es la vista, ¿no es cierto? Con la vista podemos contemplar diferentes tipos de cosas, ¿no es cierto? Podemos contemplar a nuestras familias, a nuestros amigos. Podemos contemplar todo cuanto Dios creó y nos podemos maravillar, ¿no es cierto? Apenas estamos teniendo problema con la vista, nos preocupamos. Y vamos donde el doctor y nos da la triste noticia que ahora tenemos que usar lentes. Otros ya ni los lentes, hay que operarlos, ¿no es cierto? Y todavía no quedamos completamente bien. Es que la visión es preciosa. La visión es un don con el cual Dios nos creó. Y cada día nosotros disfrutamos de este don, ¿no es cierto? Hay muchas personas que carecen de este don, de la vista. Y quizás ellos pudiesen dar todo lo que tienen con tal de ver un minuto y contemplar a su alrededor. ¿Cómo será allá afuera? ¿Cómo será afuera de la oscuridad? ¿No es cierto? Quizás puedan dar todo lo que tienen, pero simplemente hay muchos que no podrán recobrar la vista. En la historia de hoy vamos a estudiar acerca de un hombre que lo que más anhelaba en su vida era volver a ver, recobrar la vista. Y ese relato lo encontramos, por ejemplo, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Marcos lo hemos escogido en esta noche porque menciona antes de este incidente algunas otras historias que nos hacen ver a nosotros que Marcos no se estaba enfocando simplemente en la visión física, porque hay otra falta de visión, hay otra ceguera que nosotros tal vez no nos demos cuenta y podemos estar con esta enfermedad.
Y a la ceguera que me estoy refiriendo es a la ceguera espiritual. Por ejemplo, cuando leemos en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, sus Biblias que tienen los encabezados, ustedes van a ver que en los versículos del 2 al 12, Jesús denuncia la ceguera de los fariseos en relación a la cuestión del divorcio. Los fariseos estaban ciegos con respecto al asunto del divorcio. En los versículos 13 al 16, reprueba la ceguera de los discípulos en cuanto al valor de los niños. Dejad a los niños, venid a mí. Sin embargo, los discípulos, estando ciegos, impedían a los niños allegarse a Jesús. En los versículos 17 al 22, corrige la ceguera del joven rico, ya que éste puso todas sus riquezas antes que al mismo Dios y al reino de los cielos. En los versículos 23 al 31, desaprueba los ciegos que confían en las riquezas. En los versículos 32 al 34, intenta remover la ceguera de los discípulos en cuanto a su muerte y su resurrección. Los discípulos no querían o no entendían que Jesús tenía que padecer. Y en los versículos 35 al 45, reprueba la ceguera de Santiago y Juan en cuanto al sentido de su misión. Estos querían saber quién de los dos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Estaban ciegos todas estas personas, y no ciegos físicamente, sino ciegos espiritualmente. Y Marcos, queridos hermanos, también nos ayuda a comprender que esas son las últimas horas de Cristo en la tierra, pero son los versículos 46 al 52 donde Él narra el milagro del ciego de Jericó. El último milagro antes de la cruz de Cristo. Qué maravillosa lección quería dar Jesús a sus discípulos. Qué maravillosa lección quiere dar Jesús a través de su palabra en esta noche a cada uno de nosotros que escuchamos acerca de la historia del ciego Bartimeo. ¿Será que Marcos reunió todos esos episodios para demostrar que hay cierta relación entre la ceguera espiritual y la ceguera física? Veamos algunos aspectos de la vida de Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego, pero era un hombre ¿cómo? Humilde. Es que muchas de las personas que carecen de algo, de alguna parte de su cuerpo, se tornan humildes. ¿Has visto personas como esta? Personas que le hace falta un miembro de su cuerpo. Son humildes porque reconocen que le hace falta algo, que están incompletos. Los judíos de esa época pensaban que una persona que tenía una deficiencia física era producto de un pecado cometido por parte de sus progenitores o por parte del individuo. ¿Habían escuchado eso? Oh, está ciego porque pecó su papá, pecó su mamá. Ciertamente, cierto día le trajeron a un enfermo a Jesús y los discípulos rápidamente le preguntaron: oiga Jesús, ¿y quién pecó, su papá o su mamá? Tenían esta idea. Si tenían una deficiencia física, creían que esta persona había cometido un pecado, una falta hacia Dios. Si esto fuera de esta manera, cada uno de nosotros tuviésemos no una, sino muchas deficiencias físicas. No es difícil imaginar que Bartimeo también era visto como portador de una maldición divina. Dios lo castigó. Tal vez fue por eso que los discípulos lo ignoraron y le mandaron a callar.
Y los discípulos en este aspecto manifestaron cierto tipo de ceguera. ¿Cómo vas a creer que vas a mandar a callar a una persona que está clamando por auxilio? Y sobre todo cuando clama al que puede auxiliarle en su situación. Los mismos discípulos que estaban con Jesús mandaron a este hombre a callar. Bartimeo era ciego y también era un mendigo y dependía de la benevolencia ajena. Estaba siempre, la Biblia dice que este hombre, el ciego, estaba a la orilla del camino con las manos extendidas, como nosotros miramos a muchos todos los días, ¿no es cierto? Vaya hacia ahí al centro de la ciudad, a Broadway, y usted va a ver muchas personas como este, extendiendo su mano para recibir una limosna. Su alegría o su tristeza dependía de la benevolencia de otros. Resulta que si alguien pasaba y le daba un pan, $1 para comprarse alimento, esta persona hacía al mendigo como feliz. O sea que su felicidad dependía de la bondad de otra persona. Debe preguntarte en esta noche, ¿acaso tu felicidad depende de una persona en esta ocasión, en este momento? ¿Depende tu felicidad de una persona? En la persona de Cristo Jesús. Si no recibía nada, hermanos, tristeza inundaba su corazón. Así que si estaba triste o estaba alegre, dependía de otras personas. Su felicidad dependía de otros, su tristeza también. No debemos colocar nuestra felicidad en las manos de otras personas, porque no existe un camino para la felicidad. ¿Saben por qué? Porque la felicidad es el camino, y el camino se llama Cristo Jesús. Aunque el pecado trajo humillación a la vida de las personas en relación a los ciegos, hasta parece que ellos no tenían nombre o no les conocían. Simplemente al ciego de esta historia le conocemos como Bartimeo. Pero saben, Bartimeo tenía algunas virtudes. Y la humildad, como dijimos al principio, era una de las virtudes de Bartimeo. Y en la disertación de Jesús acerca de las bienaventuranzas, Jesús dijo a los humildes de corazón, bienaventurado, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que la humildad es una virtud que usted y yo debemos poseer. ¿Para poseer qué? El reino de los cielos. Bartimeo vivía en esa situación humillante, pero ¿sabes una cosa? No estaba satisfecho con su condición. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, ¿no es cierto? Quizás humillante, pero cuando nos conformamos a esta situación es cuando estamos decayendo. Pero cuando nosotros reconocemos que estamos en una situación desfavorable, si nuestra humildad nos lleva a decir o a pensar, yo no fui creado para esto, mi Padre es rico, mi Padre es poderoso y Él me puede dar mucho más que esto, así que yo puedo levantarme y hacer las cosas mejor para honra y gloria de Dios. La humildad de Bartimeo. También Bartimeo era un ciego con valor. Miren por qué Bartimeo era un ciego con valor. Él supo aprovechar quizás la única oportunidad que tenía para poder ser sano. Muchas veces nosotros estamos en ciertas necesidades y pedimos constantemente para que seamos librados de nuestras angustias, librados de nuestros problemas, librados de nuestras tribulaciones.
Y mientras nosotros estamos pidiendo y pidiendo, van pasando por delante de nosotros muchas oportunidades que nos pueden ayudar a salir de la situación difícil que estamos viviendo. Pero no le ponemos atención, ¿no es cierto? Y dejamos pasar las oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y en este día nosotros estamos vivos con un propósito. Y es porque el Señor está esperando nuestra respuesta. El Señor dice, si yo te he dado una segunda oportunidad en este día, ¿qué harás con esa oportunidad que te estoy brindando? Bartimeo estaba recibiendo una segunda oportunidad. Observó primero con el corazón y en un acto de valor gritó más alto, aun cuando le dieron la orden de callar. Solo las personas de valor logran clamar por el nombre de Jesús bajo las protestas del mundo. ¿Sabe por qué? Los hombres de valor son los que logran clamar a Jesús aún ante las protestas del mundo, porque hay una promesa. El Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la promesa. Así que ¿por qué yo no voy a clamar? ¿Qué es lo que me puede impedir a mí clamar a mi Dios? Bartimeo se preguntó eso mismo. ¿Qué me puede impedir? La multitud no son más grandes que mis necesidades. ¿No es cierto? Así que Bartimeo oyó hablar de Jesús y no quedó estático. Quería cambiar la historia de su vida. Y cuando oyó hablar de Jesús, comenzó a gritar. ¿Cómo gritaba? No, así no gritó. Él gritó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia no dice que Bartimeo le habló a Jesús. Bartimeo le gritó a Jesús. Este es un clamor desesperado, un clamor de una vida que quiere ser renovada, que quiere ser cambiada. Él era ciego, pero no era sordo. Escuchó el bullicio de la multitud y sintió que algo especial estaba sucediendo. Seguramente Bartimeo sintió que esta era la oportunidad de su vida. Hago la pregunta en esta noche. ¿Cuántos creen que esta es la oportunidad de sus vidas? Es que no hay momento para planear en el día de mañana. Hoy estamos aquí, pero mañana, ¿quién sabe? No sabemos. Si hoy escuchás la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Así que Bartimeo comprendió que al fin había encontrado a alguien que podía ayudarlo. Él preguntó, ¿cuál es ese bullicio? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? No logro ver, pero puedo escuchar. Y alguien le dijo, es Jesús de Nazaret el que está pasando por aquí. Y reuniendo todo el deseo de su alma, decidido a aprovechar esa oportunidad con todas sus fuerzas, él clamó al único que podía restaurar su vida y devolverle aquello tan precioso que una vez había perdido. Quizás sabía, quizás no sabía. Lo importante es que él aprovechó esta oportunidad. La imagen de ciego y de mendigo a la orilla del camino no había sido suficiente para hacer parar a ese hombre importante. Muchas veces nosotros nos sentimos chiquitos. Muchas veces nosotros nos sentimos pequeños, insignificantes. Yo no valgo nada. Muchas veces el enemigo te hace pensar de que has hecho tantas cosas malas que tú no eres digno ni siquiera de arrodillarte y orar a tu Dios. Me he encontrado en esta situación cuando he hecho algunas cosas que desagradan a Dios. Y entonces yo digo, ¿para qué voy a orar si yo soy malo, pequé contra Dios? Pero hay otra voz que me está diciendo, tú pecaste
pero estás vivo y tienes la oportunidad de venir delante de tu Dios y ponerte a cuenta con Él, de pedirle perdón, de pedirle que cambie tu vida. Quizás Bartimeo en algún momento se sintió pequeño. ¿Quién va a ver a un ciego? ¿Quién le va a poner atención a un ciego? Pero ¿sabes una cosa? Jesús no mira tu condición externa. Él mira tu condición interna, mira tu corazón, mira lo que tú puedes ser el día de mañana con su ayuda, cuando tú eres marcado con esperanza de salvación y de vida eterna. Hay gente miedosa que se atemoriza y desiste de seguir a Jesús por cualquier motivo. Vino a la iglesia, lo miraron mal o no lo saludaron y se fueron. Esa fue la razón por la cual ya no vuelven a la iglesia. Es que quedaron en buscarme y no me recogieron, no voy a la iglesia. Y cualquier excusa usa el enemigo para hacernos a nosotros desistir de encontrarnos con Cristo Jesús, la única oportunidad de nuestras vidas. Pero Bartimeo no cedió, no desistió, no se desanimó y recibió la recompensa. Él no podía ver a Jesús, aún así creyó. Hizo mejor que Tomás. Tomás, viendo a Jesús, pidió tocar, pero Bartimeo no podía ver, pero creyó. Aleluya. ¿Saben que Bartimeo hoy simboliza a cada uno de nosotros? Porque nosotros no podemos ver a Jesús físicamente, pero lo podemos sentir y creemos en Él. Sabemos que Él puede hacer todas las cosas imposibles. No hay imposibles para Dios. Es por eso que podemos venir confiados delante del trono de su gracia y hallar en Él oportuno socorro. Hizo mejor que Tomás y así se transformó en un tipo de los creyentes de hoy. Y Jesús dijo: porque me has visto, a Tomás, creíste. Bienaventurados nosotros los que estamos aquí, que no vimos, pero creemos. Aleluya. ¿Se han preguntado ustedes dónde Bartimeo encontró las fuerzas extras para gritar a Jesús clamando por auxilio? ¿De dónde salió tanta fuerza? ¿De dónde tanto valor? La fuerza de su grito contenía toda una vida sin sentido, una vida cansada de decir basta ya de lo mismo. No puede ser que yo, siendo el hijo del rey, viva en esta condición. No puede ser que en la casa de mi padre haya abundancia y yo buscando las migajas que este mundo puede ofrecer. Quizás este sea el mismo pensar, el mismo sentir de nosotros en esta noche. Basta ya. Y todo esto nos ayuda a exclamar más fuerte. Basta ya de vivir sin dirección, de vivir sin luz. Ese era un grito de angustia y de esperanza por una nueva oportunidad. Un grito de quien está cansado de vivir en las tinieblas. Quisieras, amigo y hermano, vivir en la luz admirable de Cristo Jesús. Porque para eso nos llamó Dios. Nos sacó de las tinieblas para ya no vivir en ellas, sino vivir en la luz admirable de Cristo Jesús. Bartimeo era un hombre humilde, era un hombre con valor, pero nada de estas cosas le hubiese ayudado mucho si no hubiese tenido fe. Bartimeo era entonces un hombre con fe. Y cuando Bartimeo llamó a Jesús maestro, usó el término Raboni. ¿Saben que Raboni no significa tan solo maestro, significa mi maestro? O sea que Bartimeo estaba aceptando a Jesús como su sanador, su salvador personal. Es que no basta para nosotros creer que Jesús es Señor, que es maestro. Hace falta creer que Él es mi maestro, mi maestro. Porque de nada me sirve a mí que sea el maestro de todos menos de mí. Lo mismo pensó Bartimeo y le llamó mi maestro. Las únicas personas en los evangelios que también llamaron a Jesús de Raboni fueron María
y el personaje de anoche. ¿Se recuerdan? Natanael. Y el mendigo llamó a Jesús 2 veces por el nombre, Hijo de David. Este es un término mesiánico. El hecho de usar un título estrictamente mesiánico demuestra en cierto grado que reconocía a Jesús como el Mesías que había sido prometido a nuestros primeros padres cuando ellos desobedecieron. Este era el Jesús, pero el hecho de usar la expresión Raboni demuestra que poseía una gran cantidad de fe. Amén. Esto sí es fe. Reconocer a Jesús como mi maestro, como mi salvador personal. Esto es lo que hace la diferencia. No el reconocerlo tan solo como maestro, no el reconocerlo como el Señor que todo lo puede, porque todo lo puede y es el maestro para muchos, pero yo quiero que sea mi maestro, mi salvador. Así es, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos en esta noche la oportunidad de aceptar a Jesús como nuestro maestro. ¿Y saben qué? Cuando Bartimeo hubo clamado diciendo estas palabras, Jesús se detuvo para atender el clamor del ciego. Aleluya. Esta es una parte muy bonita. ¿Sabes por qué? Porque nos da a cada uno de nosotros la certeza de que cuando más pensamos que estamos solos, hay alguien que se interesa por nosotros. ¿Has pasado por momentos difíciles? ¿Qué tan difíciles? Yo no sé. ¿Pensaste que estabas solo? Yo no sé si pensaste que estabas solo. Pero nunca estuviste solo. Jesús estaba ahí. Él se preocupa por ti. Se preocupa por todos nosotros. Y Él se detuvo para atender el clamor del ciego. Y una señal del valor que le dio al hombre humillado, quien no valía nada para el pueblo de Jericó y tampoco para sus discípulos. Es interesante notar que Jesús no atendió directamente el llamado, sino les concedió a los discípulos una oportunidad de redención, enviándolos con un mensaje de fe. Ok, ustedes lo mandaron a callar, ahora vayan y llámenlo, díganle que venga. Y tuvieron que obedecer. Y llegaron los discípulos hasta donde estaba Bartimeo y le dice, hey, levántate, te llama. Quizás este sea el mensaje de esta noche. Levántate, Jesús te llama. Te llama para que seas una persona diferente. Te llama para que demuestres la luz al mundo, la luz que Él te ha dado, la luz de Dios. Levántate, dile al mundo que tu vida está siendo marcada con esperanzas, porque una vez tú entregaste tu vida al Salvador y Él la hizo diferente. Él te llama. Nosotros te reprendimos, pero Él no. Notó tu necesidad, quiere ayudarte. Levántate, sal del margen y entra en el camino. Anda, muévete, haz tu parte. Valor, hermano. Sea valiente, sea decidido. No tenga miedo de luchar por el cielo, porque el Señor ya nos lo ha dado. Basta que nosotros aceptemos recibir la llave para entrar a Él. Aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y frente al llamado de Bartimeo, este deja su capa, hermanos. Esta capa que le había servido de mucho en tiempos de frío tal vez, en tiempos de días soleados, podía cruzar su capa, ¿no es cierto?, de un extremo a otro y refugiarse ahí en la poca sombra que le pudo haber dado. Pero ahora esta capa era un símbolo del pecado. De todos esos momentos que había escondido con esta capa, de todos los falsos momentos que había vivido, y ahora esa capa le estaba impidiendo allegarse a Jesús, de andar por el camino correcto. Jesús conoce nuestro corazón, Él sabe bien quiénes somos. Debemos tener el corazón abierto ante Él,
Nuestra cura, nuestra liberación depende de eso. Hasta podemos disfrazarnos ante los otros, pero delante de Dios es necesario ser verdaderos, reconocer nuestros errores y límites, ser humildes de espíritu. Él no poseía ningún otro bien, no tenía nada además de su capa. Su capa fue muy útil para él y le servía de manta. Y ya no le hizo caso a esta manta. Encontró algo superior y estaba dispuesto a despojarse de su pasado. Todo lo mejor que él había encontrado se llama Cristo Jesús. Y podemos observar aquí cierto contraste con la actitud del joven rico. Cuando Jesús amonestó al joven rico a dejar todas sus riquezas y a seguirle, el joven rico no pudo porque amaba más a las riquezas que al mismo Dios. Bartimeo hoy supo que esa capa no le serviría de nada si le impedía llegar a Jesús. Decidido, esta es mi oportunidad y nada me va a impedir a llegarme a Jesús. Y el texto bíblico dice que Bartimeo se levantó y vino a Jesús. No basta solo levantarte, hermano. Muchas veces nosotros decimos, me voy a levantar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cómo fue que dijo? Me levantaré e iré a mi padre. No es cierto. Bartimeo, dice la Escritura, que se levantó y vino a Jesús. Es que Dios ofrece algo mejor para quien está dispuesto a avanzar, a salir de su zona de comodidad. Representa una decisión radical. Entonces Jesús le hace la pregunta del $1.000.000. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Esta pregunta promete lo inimaginable. Al siervo Salomón le hicieron esta pregunta: pide lo que quieras. Pues dame sabiduría. Y Salomón fue dotado de sabiduría. ¿Se acuerdan del paralítico de Betesda? Jesús le preguntó, ¿quieres ser salvo? Y él presentó muchas objeciones. Es que nadie me entra cuando se revuelve el agua. Es que todos pasan y no me dan la oportunidad. Pasó quejándose y no quiso decirle a Jesús si quería ser salvo. Pero Bartimeo ahora tenía la oportunidad de responder a la pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que más deseaba Bartimeo? Que recobre la vista, Señor. Que recobre la vista. Al principio les dije que las personas que carecen de la visión podrían dar cualquier cosa para recobrar la visión. Los versículos finales dicen que Bartimeo no era ciego de nacimiento. En algún momento de su vida él perdió su visión, pero ahora Jesús le estaba devolviendo lo que antes había gustado, lo que antes había amado, pero que lo había perdido. Es que eso pasa con el pecado, nos quita muchas de las cosas que nosotros amamos de verdad, ¿no es cierto? Pero Jesús promete regresárnosla, recobrar aquello que hemos perdido, hermanos. Así que Bartimeo le pidió a Jesús que fuera curado de su vista. Y cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser curado? Estamos hablando del paralítico de Betesda. Solo pensó en sus imposibilidades. Pero aún así fue curado, porque Jesús le dio el beneficio de gracia. Y el ciego sí supo pedir lo que realmente necesitaba: que recobre la vista, Señor. Maestro, que recobre la vista. Dile a Jesús en esta ocasión: Maestro, que yo pueda recobrar lo que el enemigo me ha quitado, la paz, la tranquilidad, la salud, que yo pueda ser una persona diferente. Tú puedes hacerlo, tú todo lo puedes, Señor. Y este Jesús está dispuesto a cambiar nuestras vidas en este momento. José Luis. Cada día el Señor nos da segundas oportunidades, hermano. Y después que Bartimeo recobró la vista, Bartimeo no volvió a andar nunca por los caminos o por las orillas de los caminos donde él transitaba.
Es que así pasa con Jesús. Cuando Él marca tu vida con esperanza, tú jamás vuelves a ser la misma persona. Jamás vuelves a ser la misma persona. En esta noche Él quisiera recobrarnos lo que el enemigo nos ha quitado. Tal vez hemos perdido la visión espiritual y estamos yendo por las orillas, olvidándonos de que hay un camino. Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y cada uno de nosotros en esta noche tenemos la oportunidad de llevar una vida mejor en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de salir de la orilla del camino. Y si usted todavía está sentado al borde del camino, apegándose a algunos bienes de esta tierra, lo invito a dar un salto de fe en dirección al Salvador. Lo invito a buscar por su poder transformador y experimentar lo que es andar en el verdadero camino. La humildad, la valentía, la fe son pasos decisivos para quien quiere recibir la cura de Jesús. Y en esta noche nosotros tenemos esta oportunidad. Así que yo no quisiera concluir este tema, este mensaje, sin darle a usted la oportunidad de decirle al Señor: el enemigo me ha arrebatado cosas preciosas, pero hoy he aprendido que tú quieres recobrar mi vida, quieres restaurar mi vida, quieres devolverme lo que el enemigo me quitó. Yo sé que tú todo lo puedes. Y por eso, Señor, a tu pregunta, ¿qué quieres que te haga? Yo quisiera decirte: Señor, quiero recobrar mi vista. Pídele al Señor en esta ocasión qué es lo que necesitas, cuál es tu mayor necesidad. El Señor te está haciendo la misma pregunta: ¿qué quieres que te haga? Dilo allí en tu corazón: Señor, yo quiero que hagas esto en mi vida. Señor, yo quiero que ayudes a mi esposa. Señor, yo quiero que ayudes a mis hijos. Señor, a mis vecinos. Señor, a mis familiares en la distancia. Señor, a mi pariente, mi familia que está en el hospital. Señor, a estos que están desanimados. Señor, a estos vecinos que están escuchando. ¿Qué es lo que quieres que Jesús haga por ti en esta noche? Él lo va a hacer. Porque todo aquel que clama a Dios con humildad, con valor y con fe, seguramente va a recibir su atención. Yo quisiera invitarle a cada una de las personas aquí presentes que pudiesen estar en pie. Si tú quisieras ser cambiado con esperanza, marcado con la esperanza de Cristo Jesús en esta noche, y que Él pueda ser el Señor de nuestras vidas. La Biblia dice, terminando la historia de Bartimeo, que Bartimeo le seguía a Jesús. O sea que Bartimeo andaba en el camino. En esta noche yo quisiera orar de manera especial para que andemos en el camino, andemos en la luz, andemos en Cristo Jesús, y que el enemigo no nos quite la visión de un cielo maravilloso, las mansiones celestes que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Ahí donde está, inclina tu rostro, vamos a orar. Santo Dios Todopoderoso, eres creador, eres redentor, Señor, eres todopoderoso, para quien no hay imposibles. Hemos recibido este mensaje, Señor, en esta noche, y queremos que haga morada en nuestros corazones. Y, Señor, de paso queremos responder a tu pregunta: ¿qué quieres que te haga? Señor, nosotros queremos ser transformados para honra y gloria de tu nombre. Señor, queremos que nuestros cuerpos sean restaurados
Nosotros creemos a la promesa, Señor, que un día usted pondrá fin a todo el pecado, a todo el dolor, y nuestros cuerpos serán transformados para jamás volver a ser corruptos como lo son ahora. Señor, pero mientras esperamos en tus promesas, hay muchos enfermos, hay muchas personas alejadas de ti, Padre. Hay muchas personas sin esperanza. Hay muchas personas a la orilla del camino, andando, llevando una vida de provista, de propósito, Señor. Cuando usted nos ha creado con esperanza, con propósito. Queremos, Señor, volver al camino. Queremos recobrar la visión y queremos aprender de las enseñanzas, Señor, que diste a tus discípulos en la historia de Bartimeo. Y al igual que Señor, que Bartimeo, nosotros podamos decidir permanecer, Señor, en el camino para poder permanecer firmes hasta el día que usted se manifieste en las nubes de los cielos. De manera especial ruego por los amigos que nos han visitado. Señor, toca sus corazones, toca sus familias. Señor, toca sus necesidades. Ellos creen que tú no conoces, Señor, que tú no sabes por lo que están pasando, pero usted sí sabe y quiere ayudarles, Señor. Así que bendícelo en gran manera. Bendice este vecindario, Señor, y que tu palabra sea exaltada, trayendo mensaje de esperanza, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús lo rogamos. Aleluya. Amén. Amén. Buenas noches a todos, hermanos.